Hola, ¿cómo están? Les agradezco a todos y a todas de antemano por su atención. Mi nombre es Paula Caranchi, soy docente de la Cátedra de Producción de Ovinos de la Facultad. La presentación que vamos a ver a continuación está dirigida a los alumnos del eje 5 del ciclo superior y forma parte de un material que está compuesto por 3 videos en los que buscamos acercarles los usos de la ecografía en la producción de ovinos. En este caso, lo que vamos a ver son los usos específicos que tiene el ultrasonido para lo que es el diagnóstico de gestación, que es la principal utilidad de la ecografía en la producción de ovinos. Cualquier duda que tengan y consulta, estoy a su disposición. Me pueden encontrar y comunicarse conmigo a través de la página del aula virtual y si no, a través del mail de la cátedra. Ahora vamos a ver el uso principal que tiene la ecografía o el ultrasonido en lo que es producción ovina. Está orientada a realizar el diagnóstico de gestación, como también se realiza en diferentes especies de animales. Mediante la ecografía podemos, además de diagnosticar el estado gestacional, determinar el número de embriones o de fetos, el sexo de los mismos y complementar lo que es la evaluación del tracto reproductivo en general, de machos y de hembras. La ecografía gestacional permite obtener un punto de control más acerca de cómo evoluciona el ciclo reproductivo de una majada y poder tomar medidas de manejo en consecuencia. Conociendo el número de ovejas preñadas sobre el total de ovejas a las que se les dio servicio, podemos obtener entonces lo que es el porcentaje de preñez y este dato nos va a permitir estimar la capacidad reproductiva de los machos. Si no llegamos a diagnosticar un estado gestacional temprano, podemos caer, quizás erróneamente, en la impresión de que las ovejas no quedaron preñadas y que la presión de selección se desvía hacia la capacidad reproductiva de los machos o hacia la fertilidad de las hembras, entre otros factores, si es que no tenemos pariciones. El porcentaje de preñez puede verse afectado por muerte embrionaria, que puede ser por reabsorción o por aborto. Esta situación puede deberse a factores genéticos, a factores ambientales, climáticos, nutricionales, a condiciones de manejo que no sean adecuadas, a un estado sanitario deficiente de la majada e infecciones también, que en algunos casos pueden pasar desapercibidas si no se conoce el estado gestacional de la hembra. De la misma manera, una vez que se produce la aparición, podemos conocer qué porcentaje del total de las ovejas que fueron diagnosticadas como preñadas han parido y así tener mayor información acerca de patologías que pueden estar relacionadas con abortos, muertes perinatales, sanidad reproductiva de la majada, que también pueden afectar este indicador. Los dos indicadores colaboran en conocer mejor la evolución del ciclo reproductivo de la majada y nos permiten a nosotros y a los productores tomar decisiones que lleven a mejorar el manejo reproductivo de la producción. La disponibilidad del equipo y del veterinario para llevar adelante el diagnóstico va a permitir mejorar la planificación de la majada. El diagnóstico ecográfico es una herramienta que podría implementarse en todos los establecimientos. Ofrece conocer en un momento determinado el estudio gestacional de las ovejas para poder organizar mejor los siguientes eventos y tomar decisiones que se relacionen con la producción de la majada en consecuencia. Bueno, entramos ahora en todo lo que es esta utilidad de la ecografía en el plano de lo que es el diagnóstico de gestación, ¿no? Y su utilización en el momento del diagnóstico de gestación. Planificar estratégicamente el manejo productivo de la majada. Conocer el diagnóstico de gestación de la majada nos va a permitir tomar decisiones y realizar acciones en consecuencia que puedan mejorar la producción, ya sea lechera, carnicera o lanera. Nos va a permitir llevar un diagnóstico ecográfico de una oveja preñada o vacía. Esta diferenciación es el punto de partida para poder organizar el manejo productivo. A partir de aquí podemos establecer estrategias de manejo para las ovejas preñadas y separar a las vacías, darles un tiempo más de servicio y en caso que no queden preñadas, tomar decisiones al respecto. Estimar la edad gestacional y bueno, en este caso lo que vamos a tener en forma directa es mejorar la atención de partos. Al conocer el tiempo de gestación podemos estimar aproximadamente el momento en el que llegarán los partos. Esto nos va a permitir organizar el personal,
las recorridas que haya que hacer, áreas que vamos a tener que destinar para el parto, etcétera, para todo lo que sean las fechas previstas que nos asigne la ecografía. Permite también conocer a las ovejas que van a quedar preñadas en el primer celo o en los subsiguientes, y en base a esto saber cómo se va a distribuir la cabeza y cola de parición. También nos va a permitir identificar si el operador es hábil y el tiempo lo permite, si hay melliceras o trilliceras, digamos, hay gestaciones múltiples. Esto nos va a ayudar mucho también como factor de selección. Puede requerirse que además de diagnosticar por preñado o vacía, nos pidan identificar la cantidad de fetos. Esta diferenciación es importante para tener en cuenta al momento de realizar la selección sobre la majada, ya que las ovejas melliceras o trilliceras y sus hijas pueden ser detectadas aún si hubiera problemas posparto que no estén relacionadas directamente con alteraciones en la gestación. Hacer la ecografía también nos va a permitir vender anticipadamente animales que no estén preñados. Las ovejas que no están preñadas al momento de realizar la ecografía a tiempo fijo podrían requerir que retornen con los machos, vuelvan a servicio en el caso que tengamos servicio natural, o en todo caso realizar una ecografía en un segundo tiempo. Eso va a depender de cómo sean las decisiones en el momento. Estos animales que dan como resultado del diagnóstico ecográfico un estado de vacío, digamos que no están preñadas, pueden ser vendidos anticipadamente sin tener que esperar a una repetición de celo como método para determinar si no hay preñez. La ecografía también nos va a permitir priorizar por categorías de acuerdo a los requerimientos nutricionales. Como sabemos, es importante poder conocer los requerimientos nutricionales de la oveja en los distintos estados de su momento productivo. Y bueno, durante la gestación, si podemos dividir a la gestación en 2 etapas, G1, considerándola hasta lo que son los primeros 100 días, y podemos nominar G2 a los últimos 50 días. Sabemos que, más allá de saber que los requerimientos son mayores durante G2, no serán los mismos los de una oveja que esté vacía, los de una oveja que tenga un solo feto o de ovejas con gestaciones múltiples. Entonces, conocer el estado gestacional y la cantidad de fetos nos permite hacer un mejor manejo, un manejo diferencial a cada categoría, sin invertir alimento por demás para ovejas vacías y aumentando por ahí los aportes a las preñadas y aún suplementando todavía más a las que tienen más de un feto. Conocer la eficiencia del servicio a través del porcentaje de preñez y conocer el porcentaje de parición va a permitir esto, buscar detectar problemas reproductivos, entre otras cosas, ¿no? Como ya vimos, la ecografía puede ser una herramienta útil para conocer los indicadores de la evolución del ciclo reproductivo, como pueden ser el porcentaje de preñez y el porcentaje de parición. Y bueno, también, como todo método de escaneo general, nos va a permitir detectar anomalías reproductivas. Como decimos siempre, si se dispone el equipo y la majada no es muy grande, podría pensar en utilizarse una ecografía previa al momento como lo que sería el momento de la realización preservicio, como parte del control general, tanto para machos como a hembras. En los machos esto nos da, además de la ecografía de lo que será el parto reproductor, la posibilidad de realizar una ecografía vesical, pudiendo evidenciar si hay presencia de urolitos en animales que aún no estén transcurriendo o evidenciando signos clínicos. Bueno, llegamos al momento de tener que pensar o elegir dentro de la gran variedad de equipos que existen, cuál es el que podríamos pensar en utilizar de acuerdo a lo que estemos buscando, de lo que queramos usar. Acá simplemente las fotos son de forma ilustrativa para que vean los distintos tamaños, portabilidades de cada uno. Algunos son con batería, hay otros muy modernos que son como la tercera foto, que son directamente unos anteojos en el que se conecta con el equipo y uno los ve directamente a través de la lente del anteojo. Otros son que se pueden colocar colgados del cuello, otros en la muñeca. Algunos hasta tienen posibilidad de hacer vía Wi-Fi con un transductor con Bluetooth y generar desde el teléfono la imagen. En fin, hay una gran variedad de equipos de ultrasonografía que podrían utilizarse.
Algunos tienen mayor autonomía porque usan baterías, que en la mayoría son de larga duración, los que son de este tipo. Puede haber más o menos portátiles, con más o menos resolución de las imágenes, pero bueno, lo importante es que al momento de elección tomemos en cuenta todas las opciones y que realicemos un asesoramiento correspondiente antes de adquirir cualquier equipo. Hay equipos que podrían servir para especies de producción, en todo lo que es el diagnóstico que estuvimos viendo hasta ahora, que quizás con un cambio de transductor podrían adaptarse a otros usos. Y hay otros equipos que si se utilizan para producción y son más específicos para animales de producción, quizás no sean adecuados para los requisitos que, por ejemplo, tiene un estudio ecográfico en pequeños animales. Entonces es importante evaluar los costos, los usos que uno le puede llegar a dar al equipo para lograr una óptima amortización. Y siguiendo entonces con todo lo que es el diagnóstico y la parte de los equipos, como estuvimos viendo, la parte más importante del equipo es el transductor o la sonda. Los hay de múltiples formas, tamaños y con distintos alcances de profundidad y de detalle o resolución. La elección de la forma del transductor va a estar relacionado con el lugar en el que debe ser abordado o que tenemos que escanear. No es lo mismo la forma que puede tener que requerir un transductor para ser utilizado por vía transrectal que un transductor para vía abdominal, y tampoco es similar la forma de un transductor que tenemos que apoyarlo sobre una superficie plana y ancha, como la que puede ser un abdomen, con la superficie en la que por ahí nos encontremos a través de una parrilla costal, para tener, que tiene una ventana más pequeña y que tiene una superficie curva. Que tiene difícil acceso. Entonces es importante destacar que la elección de la forma del transductor va a estar relacionada entonces con el lugar que queremos abordar o escanear. Y la elección de la frecuencia de cada transductor, más allá de la forma que tenga, va a estar dada por la profundidad de los órganos que nos interese buscar. La distancia que tiene que recorrer el haz de ultrasonido, por ejemplo, para escanear el abdomen de una oveja, es mucho mayor, porque tiene que llegar a tejidos más profundos, que la distancia que tiene que recorrer el haz de ultrasonido cuando queremos evaluar estructuras más superficiales, como sería, por ejemplo, los testículos en un carnero. Entonces, digamos, como regla, cuanto mayor es la frecuencia del transductor, esto está representado por los ciclos por unidad de tiempo, menor es la longitud de onda del haz de ultrasonido, por lo que la penetración hacia los tejidos es menor. La regla para que recuerden al momento de poder elegir el transductor sería que dependiendo del lugar donde uno deba o quiera acoplar, vamos a elegir la forma. Y dependiendo de la cercanía o de la lejanía de las estructuras que busquemos escanear, vamos a seleccionar la frecuencia. Pensemos que una mala elección, si tenemos el transductor correcto, es una cosa, y si tenemos la elección de un transductor el que no es el correcto para el lugar que queremos abordar, nos va a llevar a un diagnóstico errado. Vamos a repasar brevemente lo que es el funcionamiento del ultrasonido para que puedan comprender mejor las imágenes que vamos a ir presentando a continuación y cómo va a ser su interpretación. Vamos a retomar algunos conceptos básicos de Medicina 1 que ya tuvieron su clase de ecografía y cómo funciona el ecógrafo y cómo son el idioma, cómo es el idioma ecográfico. Vamos a retomar algunos conceptos de ahí. Cualquier cosa, quienes lo quieran, quienes deseen consultar más información, quienes quieran saber un poco más del funcionamiento del ultrasonido, que no es el objetivo de esta clase de ahora, que tengan dudas, me envían consultas, podemos generar una vía de comunicación de ida y vuelta al respecto. Eso, estoy a disposición para lo que necesiten. La energía del ultrasonido del equipo se genera en lo que es el transductor, que contiene los cristales piezoeléctricos y que tienen la capacidad de transformar la energía eléctrica en sonido, que es imperceptible para nosotros, y viceversa también, de tal manera que el transductor o la sonda actúa como emisor y como receptor de ese ultrasonido. Las ondas del haz de ultrasonido se van propagando a través de las diferentes interfaces de tejidos, y después de sufrir
diferentes procesos de transformación, dependiendo con qué estructuras hayan interactuado, vuelven al transductor en forma de ecos que son captados y transformados por un procesador, una pantalla, por la que podemos visualizarlos como puntos de brillo en una escala de color que va del blanco al negro. Resultan más blancas o brillantes se denominan hiperecogénicas y las que tienen tonos más grises, más oscuras, son hipoecogénicas. Es importante destacar que más allá de que cada órgano tiene una ecogenicidad más o menos característica, las ecogenicidades suelen compararse, es decir, que una estructura que nosotros vamos a poder describir, quizás tengamos que decir si es más o menos ecogénica que otra, por ejemplo, para poder tener una idea de qué estamos visibilizando. A su vez, es importante poder describir la ecoestructura de la imagen, el grano, el pixelado que tenga. Pero bueno, esto va a ser más en detalle y por eso les decía a los que tengan intención de conocer más en profundidad acerca de la técnica ecográfica, me pueden consultar, no es la idea de lo que vamos a ver ahora, pero bueno, quedo a disposición por eso ante cualquier consulta. Bueno, retomando todo lo que es la interpretación de las imágenes, entonces nos falta hablar de lo que es anecogénico. Cuando vemos una imagen negra, es decir, que en la pantalla no vemos ningún eco de esa imagen, la vemos totalmente negra, la denominamos anecogénica. El líquido aparece como una imagen anecogénica, por lo que es importante tener esto presente para poder después tomar de referencia, por ejemplo, cuando hagamos un escaneo del abdomen y encontremos una vejiga con orina, la vamos a encontrar como una estructura anecogénica. Lo mismo si encontramos vesículas gestacionales que tienen líquido, también las vamos a ver anecogénicas. Con respecto a las instalaciones, al lugar adecuado para que nosotros podamos ubicarnos a realizar la ecografía. La ecografía necesita realizarse en lugares en donde haya poca luz. Cuanto más oscuro esté el lugar, mejor. A veces esto es difícil de encontrar en los distintos establecimientos, pero bueno, hay que tratar de siempre elegir un lugar lo más oscuro posible, a la sombra, reparado y que pueda tener la menor cantidad de filtración de rayos de sol. El operador, o nosotros, o quien esté haciendo la ecografía, tiene que poder estar en el lugar en una posición cómoda, porque dependiendo de la cantidad de animales que tengan que escanear, va a ser una posición que van a tener que quedarse un largo tiempo en una misma posición, con lo cual debemos tratar de buscar estar cómodos para poder hacer bien el estudio y estar en ese lugar la cantidad de tiempo necesario. Los animales tienen que posicionarse en una forma adecuada para poder llevar adelante el estudio y tienen que poder marcarse también con tiza o con otro elemento temporario que nos permita identificarlos para poder después reagruparlos de acuerdo al diagnóstico que hicimos. Se debe también planillar y aprovechar quizás este momento para hacer algún otro tipo de maniobra. Se puede utilizar gel de ecografía. Hay gente que usa unas presentaciones de una formulación casera que es con agar, más económico, y en algunos casos, como dijimos antes, también se usa aceite, que lo atemperan un poco como para que tenga una mejor fluidez y se pueda usar también como para sacar el aire que queda entre la lana y la piel y el transductor. Tiene que resguardarse en todo momento la integridad del equipo y del operador, y también del personal de soporte o de ayuda que vayamos a tener, que como vamos a ver va a depender del posicionamiento del animal, la cantidad de personas que necesitemos que nos ayuden, y también buscar el estudio, realizar el estudio bajo las normas y siguiendo las pautas de lo que es bienestar animal, ¿no? El arreo de los animales, el manejo de los mismos, la forma en la que tenemos que sujetarlos y colocarlos y tratar de hacer que avancen sobre la manga, siguiendo un poco todo lo que seguramente vieron en las pautas de lo que es bienestar animal. Bueno, dependiendo del abordaje que realicemos y la cantidad de animales que tengamos que diagnosticar, vamos a tener lugares quizás que estén más o menos preparados. Hay mangas que son portátiles, plegables, que se pueden llevar y traer.
o que ya los establecimientos los tienen como para ir colocándolos de acuerdo a las realizaciones que vayan haciendo. Hay casos en los que hay tarimas que ya están elevadas, con cepos sobretes en altura, lo que facilita mucho mejor, como es la foto del medio, poder hacer el estudio en una posición más cómoda, quizás adentro de un galpón, un tinglado, algún lugar de reparo, sería también lo mejor. A veces lo común, lo que suele ocurrir es que tengamos que armar el equipo al costado de una manga, por lo general al aire libre, o quizás por afuera de un corral, ¿no? de encierre, que sería lo ideal también tenerlo a la par. De ninguna manera tendríamos que tener el equipo en el mismo lugar donde van a estar los animales. Siempre tiene que estar protegido y estando al resguardo. Y bueno, y a veces cuando no se cuenta con la infraestructura adecuada, bueno, el ingenio y la creatividad pueden ser nuestros aliados. Lo importante es que tengamos presente esto, que es el bienestar de los animales, el nuestro, la integridad del equipo, y poder buscar la forma de encontrar la manera de tener todos los instrumentos y las necesidades ambientales para poder llevar a hacer la ecografía en un ambiente controlado y llegar a un buen diagnóstico, y no por ahí que la alta carga de luz nos impida generar un buen diagnóstico, que eso es muy importante. Bien, ahora estamos con lo que es la técnica operativa en sí. Como vemos en las fotos, tenemos un abordaje que puede realizarse por vía transrectal o por vía abdominal. La elección de una u otra vía va a depender del objetivo del diagnóstico, del momento, o sea, del tiempo, desde el servicio en el que se realizó y también del equipo con el que uno cuente. A su vez, la vía abdominal puede realizarse con la oveja en pie o con la oveja sentada. Para una u otra maniobra se requiere personal de apoyo, que obviamente va a ser mayor si se debe sentar a cada una de las ovejas para realizar la ecografía. La vía transrectal resulta útil para visualizar ovarios, para realizar seguimientos foliculares, también para visibilizar preñeces que van a estar un poco con mayor antelación, más tempranas. Por lo general requiere acoplar el transductor en un vástago para poder hacer los movimientos desde el exterior. Requiere un ayuno, un vaciado de la materia fecal y una preparación que quizás es un poco más estricta que a la que se usa o la que se solicita para la vía abdominal. Como dijimos antes, esta vía transrectal brinda posibilidades de obtener un diagnóstico más temprano de la gestación por la cercanía que tiene el apoyo, el transductor con el útero en los primeros tiempos de gestación, encontrando quizás que al día 25 ya tenemos imágenes, al día 25 de gestación ya tenemos imágenes que podrían confirmar gestación por esta vía. Nuestra experiencia, la vía más práctica para el diagnóstico de preñez resulta el abordaje abdominal con el animal de pie. De esta manera nosotros obtenemos imágenes concluyentes ya a partir de los 30 días de gestación, y consideramos que es más apta para todo lo que se vincula con el bienestar animal. Así que no es que la desaconsejamos a la otra, sino que pensamos que quizás al momento de tomar la elección para hacer una gran cantidad de ecografías, el diagnóstico con el animal en pie y por la vía abdominal sería el más adecuado. Entonces, abordaje abdominal. El abordaje abdominal se realiza con, como dijimos antes, la oveja de pie o sentada. Entendiendo que la ecografía tiene posibilidades de ofrecernos un diagnóstico rápido y no invasivo, y priorizando, como dijimos antes, bienestar animal, preferimos colocar a la oveja en estación y realizar el diagnóstico por vía abdominal. Por eso que esta va a ser la técnica que vamos a describir a continuación. Para este abordaje se utilizan transductores de baja frecuencia, que pueden ser de 3,5 a 5 MHz. Recuerden que cuanto más baja es la frecuencia, mayor profundidad de escaneo tengo, pero menor detalle o de resolución de las estructuras cercanas. Si consideramos el volumen del abdomen de una oveja, es esperable tener que usar o esperar que el ultrasonido tenga que viajar más en profundidad, con lo cual por eso usamos
frecuencias más bajas. Se coloca el transductor en la zona inguinal, teniendo cuidado de no tener la parte que tiene lana y usar el área que está despejada de lana en la zona inguinal. Se coloca por delante y por arriba de la inserción mamaria. Se puede limpiar previamente la zona para mejorar el acople y bueno, se aplica abundante cantidad de gel. Se usa mucho gel en la ecografía de ovinos, así que bueno, hay que tener todos los materiales apropiados y ya disponibles para ir usándolos. Realiza una leve presión en la zona donde queremos nosotros estudiar, que es donde vamos a apoyar el transductor en este lugar, y empezamos a buscar los puntos de referencia anatómicos. Lo más común es encontrar la vejiga, como habíamos hablado antes, como una estructura en la que si la oveja no orinó mientras estaba esperando su turno para realizar la ecografía, cosa que por estrés suele ocurrir, llegan al momento de la ecografía con la vejiga vacía, pero bueno, si no, sería uno de los órganos a tener en cuenta para tomar como referencia. La encontraríamos como una estructura anecogénica, es decir, con líquido en su interior, o sea, de tipo negra en la pantalla, y bueno, hacia craneal de esta estructura deberíamos encontrarnos ya nosotros con la estructura uterina, que dependiendo de si es un útero gestante o vacío va a tener ciertas características que vamos a ir viendo más adelante. Por esta vía abdominal, podemos confirmar la gestación a partir del día 28 o 30 después del servicio. Lo que observamos en este estadio, si está preñada la oveja, es un estadio embrionario que vamos a evidenciar como una vesícula que, como dijimos antes, tiene líquido en su interior, con lo cual va a tener un aspecto anecogénico, y en su interior vamos a encontrar una estructura hiperecogénica, o sea, más blanca, quizás con una forma no muy bien definida, que va a corresponder al embrión. Eso va a ser nuestro diagnóstico de una preñez, cuando observamos una vesícula embrionada. Bien, vamos ya tratando de poner algunas imágenes de resultados ecográficos como para que se vayan familiarizando y de a poquito ir viendo ya los parámetros que tenemos que tener en cuenta para poder estimar la edad gestacional. Como primera medida tenemos que poder diagnosticar si hay preñez o no. Si se fijan en la primera imagen, tenemos dos imágenes redondeadas, anecogénicas, con líquido en su interior. Estas imágenes corresponden a vesículas de más o menos 20 días de gestación. No tienen nada en su interior. En la foto de abajo, sí, lo que se ve es una vesícula que tiene la misma imagen, anecogénica y redondeada, pero que en su interior hay una imagen más ecogénica, ovalada, que corresponde al embrión. Si estuviéramos en presencia directa o haciendo un video de esto, lo que podríamos ver es que a nivel de lo que es el tórax de este embrión, ya tendríamos que encontrar también un titilar que sería correspondiente a lo que es frecuencia cardíaca fetal, embrionaria, y podríamos hablar de una preñez viable directamente. Cuando encontramos la imagen que tenemos en la primera foto, no podemos hablar de preñez. En ese momento o estamos haciendo la ecografía antes de tiempo o estamos en presencia de una reabsorción embrionaria, con lo cual lo ideal y la sugerencia sería repetir el estudio para no hacer falsos diagnósticos. Si nosotros acá decimos que no hay preñez, podemos sorprendernos y a la semana siguiente o a los 10 días siguientes hacer nuevamente la ecografía y encontrar que apareció una imagen que estaríamos habiendo informado como no preñada y que en realidad sí lo estaba, y quizás si encontramos esta imagen y la informamos como preñada, estemos ante un momento de reabsorción embrionaria y esa oveja no esté preñada. Y eso va a ser un diferencial en cuanto a la calidad de nuestro diagnóstico, así que es importante que en la medida que se pueda ponerlo como en todo caso como dudoso y rechequear. Esta imagen ecográfica es muy importante. Acá lo que podemos encontrar es que a partir del día 35, 40, por lo general empiezan a visualizarse estas imágenes. Las encontramos como de aspecto hiperecogénico, más bien grises, pero más bien tirando a blanco.
de aspecto redondeado, tipo donas, o algunas en semicírculo, tipo medialunas, de diferente tamaño. Estas estructuras corresponden a lo que son los placentomas, que serían la unión, ¿se acuerdan?, de carúnculas y cotiledones. Y por lo que si encontramos esta estructura ya podemos estar hablando de una imagen placentaria y suponer una gestación. Deberíamos entonces ahora ir en búsqueda de la imagen fetal para poder complementar y confirmar nuestro diagnóstico. A veces ya y dependiendo del tiempo el momento en el que hacemos la ecografía, estas son imágenes que saltan a la vista muy fácilmente. Apenas apoyamos el transductor, aparecen estas estructuras, con lo cual ya nos dan una pista muy grande de que estamos frente a una gestación probablemente, y tendremos que ir escaneando, cambiando el transductor de lugar o generando distintos movimientos de vasculación del transductor para poder ir en búsqueda de imágenes fetales que nos permitan confirmar el diagnóstico. Bien, existe un momento óptimo o más apropiado para poder visibilizar la presencia de gestaciones múltiples. Para esto el estudio debería realizarse entre los 40 y 50 días de gestación. ¿Se puede realizar antes? Sí, a partir del día 30 de gestación, que es cuando nosotros ya visibilizamos estadios embrionarios, podemos llegar a visibilizar gestaciones múltiples. Es más difícil, pero puede hacerse. El momento ideal no es más allá, en realidad, de los 50, 55 días, en algunos casos hasta 60. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos poder visualizar en la pantalla del ecógrafo al mismo tiempo dos fetos o dos embriones distintos para poder decir que hay una gestación múltiple en este momento. Si fueran 3, deberíamos poder visibilizar los 3 o, generando con experiencia distintos movimientos con el transductor, poder tener la certeza de que estamos viendo 3 imágenes distintas y que no es la misma imagen cortada en diferente ángulo. Cuando la preñez avanza en su evolución, el tamaño fetal crece y ya se resulta muy difícil poder ver distintas estructuras fetales al mismo tiempo. Entonces queda fuera de tiempo el poder diagnosticar este tipo de detección, si hay preñeces múltiples. Si nos piden ir a un establecimiento a hacer diagnóstico de gestación y es de interés del productor poder saber si hay gestaciones múltiples, es importante que nosotros fijemos la fecha de en qué momento vamos a hacer la ecografía para poder visibilizar estas estructuras. Si la hacemos antes, quizás corremos el riesgo de no encontrarlas, y si la hacemos después, también, porque no son posibles de visibilizar, ya que tienen un tamaño mucho más grande y no podemos asegurar el diagnóstico. Acá en las dos fotos lo que se ve son dos vesículas con unos embriones, cada una con un embrión. Son distintos cortes, cada uno está en una posición distinta, pero en la misma imagen, en el mismo corte ecográfico, se pueden ver las dos. Así que eso sería el concepto importante que ustedes tendrían que llevarse para poder hacer la estimación de mellizos o trillizos. En esta foto lo que tratamos de mostrar es, a ver si con detenimiento lo pueden sacar, es un feto que está en un corte longitudinal, en donde lo que tratamos de trazar con la raya roja es la medida desde el cráneo hasta su parte caudal, y lo que se intenta hacer es que con los caliper que tiene el ecógrafo medir esta distancia y de esta manera tomar lo que denominamos medida de cráneo caudal fetal. La bibliografía habla de que cuando esta medida es de 1,5 centímetros aproximadamente, tenemos una gestación de 30 días. A los 60 días, esta medida ya toma unos 5 centímetros y cercano a los 90 días, 15 centímetros o más. Estos valores van a depender un poco de la raza, del biotipo, por lo que sugerimos que se tomen en forma orientativa para ir teniendo una idea de cuántos serían los tiempos gestacionales. Ayuda mucho conocer estas medidas, porque puede pasar que nos llamen en algún establecimiento en donde no esté ordenado un calendario de tareas ni un servicio estacionado,
y bueno, y por ahí encontramos preñeces de distintos tamaños y bueno, la idea es poder ordenar ese establecimiento y que el productor tenga una idea de en qué momento se van a producir esos partos, con lo cual es importante que nosotros tengamos algunos valores de referencia para ir estimando la edad gestacional. Entonces, sumando estos valores de medidas craneocaudales junto con la aparición de lo que habíamos hablado de los cotiledones, podemos ir hablando de si tenemos tiempos gestacionales de más de 40, de más de 60, y bueno, ya cuando hablamos de más de 15 centímetros de largo cráneo caudal, la verdad que ya es un tamaño fetal importante que ocupa gran parte de la pantalla. Si ustedes ven, si se puede ver la referencia, este feto mide más o menos 5,4 centímetros, sería un aproximado de 2 meses de gestación. Cuando ya tenemos esos 15 centímetros, ya estamos casi terminando lo que hemos hablado de G1, que es hasta los 100 días de gestación, y estaríamos ya entrando en G2, ¿no? Que serían los últimos 50 días de gestación, con lo cual estamos como en el límite para poder tomar un poco de decisiones acerca del nivel nutricional y de la manera en que vamos a organizarnos con la majada, y bueno, es importante poder ir tomando de referencia estas medidas para después poder orientar en qué momento se tienen que esperar los partos y en qué momento deberíamos separar, como para tener organizada la majada y suplementar o no a las distintas ovejas. Un poco a modo de resumen de los hallazgos ecográficos que podemos ir encontrando y teniendo en cuenta que estamos hablando de que el diagnóstico de certeza por vía ecográfica es de un 95 a un 100% a partir de los 28 días de gestación. Tenemos distintas referencias para tomar en cuenta. Un poco como analogía a lo que se hace en otras especies, nombramos acá el diámetro biparietal. La verdad es que esta medida varía de acuerdo al biotipo y la raza. Es un parámetro de difícil medición, que a veces por el posicionamiento y el volumen que tiene el abdomen de la oveja y el posicionamiento fetal no es fácil y rápido de encontrar, con lo cual a veces su búsqueda excede por ahí el tiempo que esperamos para detenernos en cada ecografía, y no sería uno de los parámetros, por eso no lo ponemos como referencia en cuanto a medidas, no sería uno de los parámetros simples y rápidos con los que podemos contar para hacer el diagnóstico del tiempo gestacional. Los latidos cardíacos aparecen a partir del día 28 de gestación, y eso es lo que hablamos al principio, corroboraría también la viabilidad fetal. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la vesícula embrionada? Vamos a poder observar movimientos fetales a partir más o menos del día 38, 40 de gestación, quizás también de la mano a la presencia de cotiledones, que aparecen más o menos para la misma fecha. Y bueno, vamos a encontrar también ya a partir de los 40, 50 días una diferenciación de todo lo que es la cabeza, el tronco y el inicio de lo que vendrían a ser los miembros, las patas. Todos estos datos van a poder ayudarnos a, cuando encontramos alguna imagen, ir ubicándolos en el tiempo gestacional del que podemos ir diagnosticando. Y vamos llegando ya al final, un poco teniendo en cuenta lo que estuvimos hablando hasta recién, que es el momento indicado para realizar la ecografía. ¿En qué momento debemos nosotros orientar al productor en el que la ecografía tiene que ser realizada? Hasta ahora vimos las imágenes y referencias que debemos tener en cuenta para poder estimar en base a ellas el tiempo de gestación de las ovejas. Recordemos que el diagnóstico debe realizarse tempranamente porque el objetivo del mismo era poder planificar estratégicamente el manejo productivo de la majada y que de esta manera se puedan armar categorías de animales para optimizar los recursos. Bueno, ahora bien, entonces, resulta muy importante poder establecer el momento en el que nosotros debemos aconsejar, planificar el diagnóstico ecográfico en el calendario de tareas del establecimiento. El momento de servicio, como ya deben haber visto y ya recordarán, es la llave que orienta todas las actividades del calendario. Con lo cual, una vez que se establece la fecha de servicio y su duración,
se planifican con anterioridad a la realización preservicio y los tiempos que cada una de las maniobras y acciones van a venir a continuación. Entonces, de acuerdo a lo que estuvimos viendo y sobre las mediciones que podemos tomar de los distintos momentos de gestación, la ecografía también va a estar ligada a la fecha de servicio y a la duración que éste tenga. El momento óptimo para poder realizarla es a los 30-40 días de retirados los machos del servicio. Vamos a explicarlo con un ejemplo para que se pueda entender mejor. Vamos a considerar un número redondo, un número práctico para llevarlo adelante, un servicio estacionado de 60 días. Si debemos realizar una sola ecografía a tiempo fijo a todas las ovejas que estuvieron en servicio, podemos poner como fecha los 30 días de retirados los machos. Se retiran los machos y a los 30 días se hace la ecografía a todas las ovejas. Al momento de realizar este diagnóstico vamos a encontrarnos con ovejas que hayan quedado preñadas, durante el primer celo, otras que quedaron preñadas durante su segundo celo y otras quizás durante el tercer celo, considerando que en un periodo de 60 días que hayan estado con los machos pudieron tener hasta 3 veces pudieron haber ciclado hasta quedar preñadas. Esto quiere decir que vamos a diagnosticar preñeces con tiempos gestacionales aproximados de 90, 60 y 30 días. Y podremos determinar de esta manera cabezas de parición, que son las que quedaron preñadas en el primer celo o al inicio de la temporada de servicio, y después la cola de parición, que suelen ser las menos, y son las que quedaron preñadas en las últimas etapas de estar en celo o en contacto con los machos. Hacemos entonces una ecografía sola a los 30 días de retirados los machos. ¿Por qué? Porque es el tiempo que nosotros necesitábamos a partir del cual dijimos que podíamos detectar con certeza, identificar con certeza por ecografía abdominal la gestación. Se retiran los machos, esperamos 30 días y hacemos la ecografía para que estas ovejas que quedaron preñadas en el último momento de servicio lleguen a la ecografía con imágenes ecográficas de mínimo 30 días de gestación. Si lo hacemos antes, probablemente fallemos en parte del diagnóstico de ellas porque por ahí las informamos como no preñadas y es que en realidad no estamos tomando el tiempo suficiente para hacerlo. Si nos encontramos en estos momentos a los 30 días de retirado de los machos, que hacemos la ecografía, nos encontramos con ovejas vacías, tendríamos que repetir el estudio. A veces no se puede, pero bueno, en todo caso habría que marcar esas ovejas como dudosas. Si trabajamos con majadas grandes, bueno, el momento conveniente va a estar determinado de acuerdo a las tareas del calendario productivo en el que se reúna todas las ovejas, y bueno, eso va a tener quizás otro apartado y bueno, teniendo en cuenta otras cuestiones. Pero la intención es que si se reúnen los animales, buscar que esa fecha coincida con el momento en que es más óptimo el diagnóstico de gestación. Bien, para repasar lo que hablamos recién del momento indicado en el que debemos sugerir hacer el estudio ecográfico para el diagnóstico de gestación, vamos a hacer un repaso en forma de estos gráficos. Como referencia vamos a tomar la primera línea que habla de un primer momento G1, graficado puesto en color azul, y un G2, que son los últimos 50 días de gestación, que está representado por color naranja. Estos, como ya vimos, son los momentos de mayor crecimiento fetal y mayores requerimientos de la oveja. Sabemos que tenemos un servicio de 60 días y que después de esos 60 días retiramos los machos. Esperamos otros 30 días y realizamos la ecografía a tiempo fijo. En rojo está la línea ecográfica, digamos, que marca el momento de tiempo fijo de la ecografía. Vamos a encontrarnos con estas tres posibilidades que están a continuación. La primera línea habla de una oveja que quizás quedó preñada durante los primeros días de servicio, con lo cual cuando yo termine de hacer la ecografía, cuando yo haga la ecografía a tiempo fijo, nos vamos a encontrar con una preñez de aproximadamente 90 días de gestación. Si tomo el ejemplo de la segunda línea, puede ser una oveja que haya quedado en su segundo celo o
en forma posterior y que al momento de hacer la ecografía nos vamos a encontrar con una gestación aproximada de 60 días. Y puede haber una tercera opción de ovejas que hayan quedado en el último momento antes de retirar los machos, con lo cual si yo esperaba esos 30 días, que son los que necesito para poder visibilizar y en forma adecuada diagnosticar gestación, espero 30 días de retirado de los machos y esa oveja que quedó preñada antes del retiro de macho, podemos visualizar a nivel ecográfico si está preñada o no, porque cumplimos con los requisitos de esperar esos 30 días. Y en ese momento vamos a tener establecida la cola de parición. Entonces vamos a tener un escalonamiento de partos y vamos a tener también la posibilidad de tener idea de cómo vienen agrupados el tema de las preñeces. Por lo general hay una alta cabeza de parición y se va achicando hacia la... Y bien, entonces, bueno, finalizando y ya como conclusión, podemos decir entonces que es importante poder realizar el diagnóstico de gestación temprano y adecuado para separar ovejas vacías y categorizar a las ovejas preñadas cuanto antes y así adecuar los recursos del establecimiento. En base a este diagnóstico ecográfico, además de planificar estos recursos, podemos establecer aproximadamente fechas probables de parto, adecuar instalaciones para los mismos, para cuando llegue el momento de los partos, proyectar fechas de producción lechera, tiempos y momentos en que podemos llegar adelante el destete, la venta de corderos, etc. Es decir, que poder diagnosticar con anticipación, por medio de la ecografía, el estado gestacional de las ovejas, va a colaborar en mejorar el rendimiento productivo del establecimiento, con lo cual es una de las aplicaciones más útiles de la ecografía en la producción y recomendable para que puedan empezar de a poquito a ir aprendiendo la técnica y a quienes estén interesados ir involucrándose cada vez más con este tipo de diagnóstico. Bueno, terminamos ya con la presentación. Espero que les haya resultado de interés, que si alguno está o alguna está interesado en el tema de la ecografía, es una herramienta que la verdad tiene varios usos, así que hay que aprovecharla. Bueno, por lo general, a continuación de esta introducción, que era la parte teórica, nos solemos dirigir al tambo vino acá de la facultad, y ahí hacemos toda la parte práctica, en donde son ustedes quienes pueden realizar el diagnóstico de gestación mediante ecografía. La idea sería que en este momento ustedes pudieran acceder a este espacio y ecografiar directamente a las ovejas del plantel de la majada del tambo que están preñadas. Y bueno, y poner en práctica todo lo que estuvimos viendo ahora en esta parte teórica, en esta introducción que hicimos. Pero bueno, estamos en unos tiempos complicados, en tiempos difíciles de aislamiento social preventivo y obligatorio que estamos todos atravesando, así que lamentablemente esta parte práctica por ahora no va a ser posible. Entendemos que tenemos que priorizar y quedarnos todos en casa para cuidarnos, así que bueno, quizás al momento en que sea seguro salir y que podamos volver a encontrarnos personalmente, yo quedo a disposición, la cátedra también, para quienes estén interesados poder, y dependiendo bueno un poco también el momento en el que estemos, llevar adelante el diagnóstico y hacer la parte práctica para quienes estén interesados. Lo que podemos ir haciendo quienes quieran y quienes en verdad tengan alguna intención de continuar, podemos facilitar imágenes de algunas fotos de ecografías que hemos tomado mientras tuvimos cursos anteriores y que bueno, para que puedan ustedes ir practicando la interpretación con las imágenes, aunque sea fijas, a través de una foto, que no es lo ideal por la ecografía, pero bueno, por ahora sería una de las posibilidades como para que vayan practicando a afilar un poco más la vista de lo que vamos encontrando y estimar tiempos gestacionales. Así que quienes quieran, quienes estén interesados o tengan consultas o dudas, bueno, establecemos una vía de comunicación acá por la plataforma del aula virtual, o también si no pueden escribir al mail de la cátedra, que es ovinos@fbet.uba.ar, y nos comunicamos por esa vía. Espero que estén bien y cuídense.